Su labor en muchos casos es pionera, pero sobre todo es necesaria, es decisiva ante las personas, sobre todo con discapacidad por enfermedad mental grave. Vamos de la Fundación Intras, está con nosotros nuestro subdirector gerente, que es Pablo Gómez, nuestro invitado de hoy. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, para la gente que no conozca la Fundación y no sepa la actividad que realiza, ¿qué hace la Fundación Intras? Bueno, es una organización que se crea en el año 94 y su objetivo se puede resumir en dos. Uno es investigar, trabajar, intentar averiguar cada día mejores técnicas, procesos, sistemas que ayuden a los profesionales a atender a las personas con enfermedad mental y deterioro cognitivo, algún tipo de déficit cognitivo. Y por otro lado hay otra parte de la Fundación que hace la asistencia en sí a estas personas. Cuando se habla de enfermedad mental, la terminología a veces nos confunde porque se habla de discapacidad intelectual, de enfermedad mental, incluso hay quien habla de discapacidad mental. ¿Podrían diferenciarnos un poco, aunque sea con matices, estas casuísticas? Sí, es lógico porque la verdad es que la terminología es mucha y además cambiante, que eso es un problema. La enfermedad mental tiene una diferencia, yo creo que fundamental con respecto al resto, y es que está provocada por una enfermedad que sobreviene a lo largo de la vida. Normalmente no es el origen no viene desde el nacimiento, y hay un tipo de enfermedad concreta, como puede ser la esquizofrenia o algún otro tipo de enfermedad mental o de trastorno que provoca una discapacidad. El momento de la vida en el cual suele sobrevenir, hablando siempre de media, ya que luego esto, como yo creo que en medicina y es muy personal, suele ser a final de la adolescencia y etapa de la juventud, ¿no? Principio de la juventud, que es un momento clave en el desarrollo de la vida, ¿no? Es cuando estamos montando nuestro proyecto de vida personal, profesional, etcétera. ¿Y cómo lleva a cabo su actividad? Es decir, ha hablado de la investigación, sobre todo al servicio de estas personas. ¿Nos puede dar algún ejemplo concreto de lo último que estén realizando? Bueno, pues uno de los ejemplos, uno de los proyectos en el que se está trabajando ahora es viendo con otros socios europeos, universidades, en este caso la Universidad de Tesalónica en Grecia, la Universidad de Bonn, estamos intentando ver de qué manera, haciendo terapia física y cognitiva a la vez a una persona con algún tipo de demencia, estaríamos hablando de un deterioro cognitivo, pero provocado por alguna demencia, en personas ya de edad adulta, podemos conseguir mejores resultados de mantenimiento cognitivo de las capacidades cerebrales. Normalmente nosotros trabajábamos solamente con la atención cognitiva, con el entrenamiento cognitivo, y en este proyecto lo que estamos haciendo es simultaneando el entrenamiento físico y el cognitivo para ver qué resultados podemos obtener en comparación solo con alguno de los dos entrenamientos. Si alguien le pregunta, porque seguramente muchos tendrán la pregunta en la cabeza, ¿cuáles son las dificultades, las mayores dificultades para poder atender con eficacia a estas personas? Bueno, son muchas, ¿no? Yo creo que requiere de un proceso integral donde entran en juego aspectos de educación, aspectos de alojamiento, aspectos de formación y de empleo, que es fundamental, aspectos de estigma y de aceptación en la sociedad de este tipo de personas, ¿no? Y luego hay un componente muy importante que es el personal de la propia persona que lo sufre y de su entorno más cercano, ¿no? Familia y entorno a otro tipo de cuidadores. Por lo general, la gente que lo sufre suele presentar una disposición a recuperarse, por lo menos a ser atendida, por ejemplo, por la Fundación. Hombre, es uno de los retos que cuesta mucho. Hay algo que es la conciencia de enfermedad, que en este tipo de enfermedades es compleja. Es decir, es difícil asumir que estoy enfermo en ese sentido, ¿no? Hay diferentes tipos de enfermedad, pero, por ejemplo, si nos vamos a una enfermedad mental grave y prolongada, como las venimos denominando, como puede ser la esquizofrenia, hay un sufrimiento, puede haber una conciencia de que las cosas se ven diferentes con respecto a antes, pero es difícil ir creando una conciencia de enfermedad mental. Por otro lado, es muy necesaria para poder asumir el tratamiento y la rehabilitación. Ustedes trabajan básicamente en Valladolid y Zamora, si no me equivoco. ¿A cuántas personas atienden? Bueno, por ejemplo, las cifras del año 2010 son ya casi 1.000 personas, entre Valladolid y Zamora principalmente y algo en Ávila y Salamanca. ¿Y cómo llegan esas personas a la Fundación Intras? ¿De qué manera? Bueno, la derivación, en la mayoría de los casos, viene a través del sistema de salud, ¿no? De la red de salud, que bien detecta, normalmente o por un brote o por una consulta o a través de urgencias, pues un problema que se puede identificar como una
como una enfermedad mental, eso lleva un tratamiento, una asistencia sanitaria de la parte psiquiátrica, pero es necesaria una atención también de la parte más social, de formación, alojamiento, y es donde entramos pues organizaciones como Intras. Tertulianos, es vuestro turno. Bueno, señor Gómez, y entonces realmente me parece una actividad muy compleja, en la que pienso que sí que los que, bueno, me parece que son 17 años de los que ha hablado del trabajo de su fundación, y esta se ha percibido realmente una evolución, un avance, y en qué terrenos respecto a este tratamiento de enfermedades. Sí, yo es muy buena pregunta porque en este periodo de tiempo hemos pasado prácticamente de la nada en cuanto a esa asistencia no farmacológica o no clínica a algo y bastante esperanza en el desarrollo, que hay una serie de compromisos para poder, entre los diferentes agentes, yo creo que de la sociedad, diferentes consejerías, diferentes ministerios, diferentes administraciones, sociedad civil y las propias organizaciones en las que trabajamos, ir avanzando en ello. Hace 15 años prácticamente una persona con enfermedad mental tenía dos alternativas, que una era ir a consulta los minutos que le tocara con su médico, con su psiquiatra, y volverse a casa y buscarse la vida en ese sentido, o bien estar institucionalizado, ingresado en algún tipo de psiquiátrico, ¿no? De las unidades psiquiátricas. En este periodo de tiempo hemos vivido la reforma psiquiátrica, la integración en la comunidad o el paso a la comunidad de las personas que no tienen por qué estar institucionalizadas, sino están en una fase aguda de su enfermedad. Y esto ha requerido ir construyendo pues los sistemas organizativos y las infraestructuras para poder ir atendiendo a este tipo de personas. ¿Eso qué se basa? ¿Como en centros de día, por decir algo? Sí, son diferentes tipos de centros. Y el centro de día es la pieza fundamental. Dentro del centro de día les hay con más carga rehabilitadora y con más carga de formación y hacia el empleo. Hay diferentes niveles. Centros de trabajo, centros especiales de empleo, para cuando no es posible conseguir un empleo normalizado o que sirva como puente o de camino hacia el empleo normalizado. Centros a nivel de alojamiento, e intentamos que sea lo más comunitario posible. Entonces hay unas estructuras intermedias que son residencias pequeñas de pocas plazas, pero con un régimen abierto, es decir, muy diferente a lo que puede ser, a lo que era un psiquiátrico antes. Y el paso, y donde el objetivo más está a nivel de empleo, son diferentes niveles de pisos normalizados con un máximo de 3, 4, 5 personas, donde va habiendo una supervisión y cada vez menos supervisión para poder dar el paso a un piso autónomo como podemos vivir, a una vivienda autónoma como podemos vivir pues cada uno de nosotros, ¿no? Ha hablado de la importancia de que el paciente asuma la conciencia de la enfermedad, algo que es fundamental en cualquier tipo de dolencia y que ayuda sin duda en el tratamiento. A la hora de asumir esa conciencia de la enfermedad, ¿qué es lo más complicado por parte del paciente? Asumir la enfermedad en sí, la complejidad del tratamiento, la imposibilidad en muchos casos o en algunos casos de que haya una curación total. ¿Qué es lo más complejo? Sí, yo creo que has planteado lo más importante. Por un lado, la enfermedad suele llevar asociada una discapacidad, a su vez un aislamiento social, es decir, va perdiendo su red de contactos, ¿no? La relación con la familia cambia, la relación con los amigos existentes cambia, hay otra forma un poco de ver y de relacionarse. Eso es limitante, profesionalmente, a nivel de educación, laboralmente afecta. Por otro lado, la parte clínica, a veces los psicofármacos que han avanzado mucho y son fundamentales para todo este proceso de rehabilitación, van avanzando, pero todavía tienen efectos secundarios que son complejos, ¿no? Y que a la vez, pues, yo creo que no es que empeoren, mejoran la globalidad, pero crean otro tipo de incomodidades a la persona que lo sufre. Y luego, hombre, yo creo que para todos nosotros es siempre duro, pues, el asumir que estamos enfermos. Y cuando se trata de una enfermedad que todavía está estigmatizada en la sociedad, porque se asocia a la persona con enfermedad mental con una persona que puede ser incómoda en la sociedad, pues es más difícil, ¿no? Todavía. De ahí un poco el trabajo que hay que hacer también en todo este tema. Y vamos, se viene haciendo, yo creo que por parte de mucha gente en esta parte, estigmatización. Es un trabajo psiquiátrico y psicológico al mismo tiempo. Sí, es uno de los ejemplos claves de atención sociosanitaria. La parte psiquiátrica, psicológica estaría dentro de la parte más sanitaria, más clínica,
pero existe una parte social fundamental. Antes hablábamos de que hay parte psiquiátrica de atención, parte de rehabilitación psicosocial, parte de asistencia social, de formación, de alojamiento y de empleo. Si no hay una coordinación entre estas tres áreas, es muy difícil que el proceso vaya para adelante, ¿no? Entonces tenemos que tener un objetivo, y yo creo que es una de las características que tenemos que tener en este tipo de discapacidad, que no se trata solo de conseguir una calidad de vida para la persona con su discapacidad, como puede pasar en otras discapacidades, sino que tenemos que conseguir eso, más tenemos que recuperarlo. Tenemos que intentar que la persona pueda volver a rehacer su vida, vuelva a poder tener un proyecto de vida con su enfermedad. Y para eso es fundamental la conciencia. Hablábamos antes de los avances que sí que había percibido en estos casi 20 años o más de 15 años de trabajo, y también comentaba ahora con Juan Pablo el miedo a esa estigmatización social, y le iba a preguntar, en esa percepción de este tipo de enfermedad de la sociedad, ¿ha habido algún avance que realmente ustedes hayan percibido en este tiempo? ¿Sí? ¿Ha cambiado esa recepción? Sí, vamos, poquito para todo lo que... Se ha avanzado poco, vamos. Sí, se ha avanzado poco, pero bueno, sí que va viendo ya... al final con la prueba es con lo que mejor se puede un poco demostrar. Por ejemplo, una de las cosas que sí que se ha conseguido es que donde se han implantado centros, en los vecindarios de diferentes localidades de Castilla y León, pues al principio había un rechazo por el tipo de personas, etcétera. Una vez que los vecinos conocen cómo es la persona, que la persona tiene un tratamiento, que la persona está atendida, está en un proceso de rehabilitación, ven que es una persona más, y ante todo es más persona y no persona con discapacidad, ¿no? Por otro lado, si miramos un poco las cifras de empleo, el desempleo es enorme, pero sí que hay un crecimiento, y tal y como están las cosas en época de crisis actualmente, el conseguir un incremento del 10% en empleos en personas con enfermedad mental es un logro. La parte negativa es que parte de unas cifras muy bajas, y a nada que hagamos luce mucho, pero realmente eso demuestra que quien trabaja, empresario que trabaja con una persona con enfermedad mental como uno de sus recursos humanos y prueba, suele repetir, ¿no? Y esa idea de peligrosidad, etcétera, pues se desvanece en la gran mayoría de los casos. Nos dice que se ha avanzado mucho en los tratamientos, en la psicofarmacología, en la integración de servicios sociosanitarios. En sanidad siempre se habla de la importancia de la prevención. ¿Se puede prevenir? ¿Se ha avanzado algo en la prevención? ¿En este tipo de enfermedades no hay manera de prevenir la enfermedad? Bueno, hay diferentes tipos de enfermedad mental, pero digamos que la prevención hay que trabajarla, pero es compleja. Las causas de, por ejemplo, la esquizofrenia claramente no están definidas. Un componente hereditario, hay una posible relación con consumo de tóxicos previamente, pero no está muy claro. Es decir, si hacemos A, B y C no lo vamos a contraer, y si hacemos... por ejemplo, en el tema de demencia, otro tipo de deterioro cognitivo, de enfermedad mental, bueno, pues hay una vida saludable, con ejercicio. Estamos viendo noticias un poco todos los días que sí que contribuyen a esa prevención, ¿no? El ejercicio físico y también el ejercicio cognitivo, ¿no? El que es un ejercicio más mental, como todos estos las pruebas y juegos que vamos viendo, los sudokus, todo este tipo de cosas, ¿no? ¿También ustedes tratan a personas con Alzheimer? Sí, dentro de la Fundación tenemos una unidad que de alguna manera no es muy extensa, pero sí nos sirve también para aplicar los desarrollos que vamos haciendo en la propia Fundación, en la parte de investigación y desarrollo. Aquí se podría decir, como dicen muchos expertos, que lo del Alzheimer es una cosa aparte, es decir, es un caso aparte de otras enfermedades mentales. Bueno, quizá como tiene unas características de edad, bueno, sí es cierto que afecta a todas las edades, pero sobre todo en edades más avanzadas, y afecta a toda la población en todas sus capas sociales. También otros tipos de enfermedades, pero quizá más esta pues tiene unas particularidades. Luego también los tratamientos pues son más orientados a la calidad de vida, sobre todo si son en etapas avanzadas de la vida. No pasa como puede ser una esquizofrenia que, como hablábamos antes, incide en el momento clave de la vida, ¿no? A lo mejor esto va en etapas más posteriores. Le voy a preguntar, al igual que la discapacidad intelectual o otro tipo de discapacidad, siempre te dicen que la inserción social de la persona depende también mucho del grado de esa discapacidad intelectual. Aquí ocurre lo mismo, es decir, en la enfermedad mental, en virtud de la gravedad de esa enfermedad mental, se puede uno adaptar mejor a la sociedad,
que en otro caso, o hay por lo menos unos parámetros muy similares en todos los casos? Bueno, si hablamos, por ejemplo, de esquizofrenia, es una enfermedad que tiene una naturaleza un poco de brotes, ¿no? En ese sentido se parece a lo que puede ser la epilepsia, que tiene un brote y después del brote la enfermedad está ahí, pero los síntomas no están ahí, digamos, después del brote, o están de otra manera. ¿Qué tipo de discapacidad puede generar? Pues efectivamente hay niveles, y un poco lo que tenemos que hacer es adaptar. Yo creo que un poco los tratamientos, tanto desde la parte de vista clínica, la parte clínica, como de la parte social y de integración, tienen que ser muy personalizados. De hecho, en la filosofía de recuperación en la cual trabajamos las entidades que estamos ahora en esto, uno de los objetivos es la personalización o la individualidad de los servicios. Porque efectivamente cada uno de los niveles de discapacidad, ya no solamente en niveles o en porcentajes, sino el cómo se manifiesta en cada uno. Puede haber personas que tengan limitada la atención como consecuencia de su enfermedad mental, y otras personas que la atención la puedan tener bien, pero puedan tener un problema de voluntad al hacer cosas, que es uno de los problemas que tenemos en la enfermedad mental. Las personas saben o pueden tener el conocimiento para hacer las cosas, que en otras discapacidades no pasa, pero tienen un problema de voluntad, de motivación para poder hacerlo, ¿no? Nos ha ido mencionando eso, la esquizofrenia y las demencias, supongo, seniles asociadas a la edad. ¿Esa es la tipología que más frecuente en el tratamiento que tienen en las personas que están dentro de la Fundación? Sí, de las que están dentro de la Fundación, sobre todo la parte asistencial, es enfermedad mental grave y prolongada, y ahí aproximadamente un 70 y pico % es esquizofrenia, en sus diferentes variantes, ¿no? Esquizofrenia paranoide, etcétera. Hay otro tipo, como pueden ser pues trastornos bipolares, trastornos psicóticos, etcétera. Y luego hay otro gran porcentaje de personas con enfermedad mental que no es esquizofrenia, que a veces se catalogan o no como graves, y que por su nivel de discapacidad o de influencia en la vida normal, pues no están mejor atendidas o no requieren. La enfermedad mental está ahí, pero en su entorno o bien familiar, como es la mayoría de los casos, de trabajo, etcétera, pues vamos a decir que pasa más desapercibido, ¿no? O está integrado. He hablado varias veces del entorno familiar, de que cambian las relaciones con la familia. La familia también necesita, no sé si tratamiento, desde luego ayuda y apoyo. Sí. Y lo recibe bien. También asume esa conciencia de. También es otro de los retos muy importantes, porque efectivamente no solamente el individuo, sino tiene que ser la familia quien tenga que tener también esa conciencia, y es muy duro, muy difícil de aceptar, ¿no? Porque incluso a veces puede pasar en las personas líderes, digamos, un poco de la familia, es decir, puede ser en la figura de la madre, del padre o del hijo o la hija que mejor nota sacaba o que mejor desarrollo profesional estaba teniendo. Eso es complicado, y realmente hace falta programas, y se prestan de ayuda a familiares, de apoyo psicológico, de psicoeducación, tanto en la parte de enfermedad mental grave como esquizofrenia, como en la parte de demencia, que también es muy importante. Porque los cuidadores, por suerte o por desgracia, pues las circunstancias son así, pues muchas veces son informales, que son un poco la familia, ¿no? Quien mejor conoce y quien asume el caso. Y en sociedades más latinas, mediterráneas, como la española, pues esto se nota mucho. Que los programas de psicoeducación para familiares o de atención pues tienen que incidir más por la forma de vida, ¿no? Y de familia que tenemos. La familia y los aspectos más trágicos, que desgraciadamente son los que muchas veces saltan a los titulares de los medios de comunicación. A mí siempre me sorprende, y casi siempre son casos asociados con la esquizofrenia, y de pronto notas en familias que aparentemente parecen familias formadas, preocupadas, pendientes, y que han sido incapaces de controlar. Casi siempre son brotes que han tenido luego una consecuencia grave y que se asocian a una falta de medicación, eso todavía no se puede controlar. Te digo porque veo con frecuencia que son los casos que saltan a los titulares de los medios de comunicación. Luego ocurren, ¿no? O sea, que hay problemas ahí. Realmente el tema de la medicación es clave. Yo creo que el 90% de los problemas cuando existen con una persona con enfermedad mental hay un problema de medicación. Se ha dejado de tomar la medicación. Pues esa conciencia de enfermedad que va asociada
a la medicación y a la automedicación, cuando la persona pasa a otro tipo de servicios más individuales o a vivir en un alojamiento propio, no a tener una tanta dependencia a un centro, es fundamental. El papel de la familia es muy duro, pero es clave porque debe ayudar en todo este proceso, ¿no? Yo conocía ahí un padre hace tiempo que me decía, tenía un hijo con esquizofrenia y se lamentaba porque decía que podía ser en muchas ocasiones la persona más bella y más cariñosa del mundo y de repente convertirse en un auténtico demonio contra el padre, contra la madre. Entonces él siempre se quejaba, ojalá se llegue a investigar, algún día se investiga para que no haya más padres que me ocurran como a mí, que de repente descubro que mi hijo es mitad demonio, mitad ángel, y lo he tenido que descubrir a los 18 años, 19 años. ¿Usted cree que con el paso del tiempo se podrá llegar a un nivel de investigación tan avanzado que pueda prevenirse estos casos? ¿O seguiremos dejándolo al azar? Como decía esto es el azar, me ha tocado a mí, la mala suerte, pues la asumo. Yo creo que se está avanzando, es decir, que todos las inversiones en I+D de laboratorios, etcétera, pues van cada vez mejorando los psicofármacos, haciendo no solamente que los brotes se minimicen, sino que los efectos secundarios sean también. Pero efectivamente todavía queda mucho por hacer. Hombre, siempre confiamos en la ciencia y en el avance, pero no solamente tenemos que centrarnos en la parte farmacológica, sino también, se puede hacer una atención clínica farmacológica estupenda, pero si no hay una rehabilitación psicosocial, cognitiva, de atención social, de proceso de educación, no vamos a conseguir que la persona vaya progresando con la enfermedad, a pesar de la enfermedad. Entonces esa persona se va a centrar solamente en su enfermedad mental, va a hacer de su enfermedad mental su vida, y eso es un problema, es decir, no es avance. ¿Y hay suficiente investigación? Le digo esto porque uno siempre tiene la sensación de que hay enfermedades que tienen, o dolencias que tienen mejor prensa unas que otras, sí, y se dedican más fondos por esa mejor prensa unas que otras. Por ejemplo, he hablado antes del Alzheimer. El Alzheimer tiene muy buena prensa y se dedican muchísimos fondos a investigación del Alzheimer, y hace poco escuchábamos incluso a un investigador de primer nivel mundial decir en una rueda de prensa: ninguno de ustedes padecerá Alzheimer, a un grupo de periodistas, ¿no? Eso es tener buena prensa, evidentemente. ¿Ustedes, que no tienen tan buena prensa, hay suficientes fondos o la investigación renquea un poco? Siempre es poco. Siempre, ya, evidentemente. Pero dentro de que siempre es poco, se sienten discriminados en ese terreno. Y en este sector, en esta parte, es especialmente poco porque los números, un poco de prevalencia de enfermedad mental, van a más, ¿no? Entonces, por sentido común, parece lógico que hay que invertir en ello. Se prevé que en torno al año 2020 sea la principal fuente de origen de discapacidad en las personas, ¿no? Incluso se equipare con los problemas cardiológicos. A nivel, por ejemplo, de bajas laborales, de absentismo laboral, pues cada vez va aumentando más. Es decir, es un problema o un tema social que tenemos para nuestro futuro a corto o medio plazo. Tampoco hay que pensar en medio plazo. Hombre, la investigación en temas farmacológicos está en manos de los laboratorios, son empresas, por no entrar en este tema, pero si va habiendo más mercado en ese sentido, aunque sea muy mercantilizarlo esto, pues la investigación irá a más, ¿no? Hombre, hay líneas, yo creo que las administraciones que tienen competencia en ello van abriendo, pero debería de haber más, desde luego. Y una última pregunta antes de acabar. También se dice mucho, no sé si será verdad, pues o es un dicho popular: esta sociedad cada vez con su ritmo nos vuelve locos. Y se pone el ejemplo, por ejemplo, en Japón, la gente se suicida porque lleva un ritmo frenético, se tira, se trastorna. Yo no sé si tendrá algo que ver, aparte de lo que ha dicho genético y hereditario, también el ritmo social que nos estamos imponiendo. ¿Puede generar alguna distorsión mental? Sí, desde luego. Yo creo que es parte del aumento, ¿no?, en esto. Es decir, la autoexigencia que nos tenemos que poner para poder competir o vivir en este mundo cada vez más duro en ese sentido, pues puede llevar a frustraciones, puede llevar a insatisfacciones que de alguna manera van generando. Esto se ve mucho, por ejemplo, en depresión, diferentes tipos de depresión. Pero bueno, yo creo que mirando al contexto, por ejemplo, de Europa o a nivel mundial, pues en España tenemos una serie de componentes que nos deben de hacer
o ser optimistas en base a esto, ¿no? Las relaciones sociales, el tipo de relación con la gente, la calidez, no solamente del clima, sino también un poco humana, contribuye a todo esto. Y un poco la solidaridad o el apoyo que puede haber del entorno familiar que hablábamos antes, o bien las relaciones de amigos, de vida más en la calle, de relación social, comparado con otros países. Queda claro. Pablo Gómez, director gerente de la Fundación Intras, gracias por haber estado aquí y ánimo en su gran labor que está realizando. Muchas gracias a vosotros. Gracias, amigos. Carmen, Juan Pablo, venga. Nos vemos otro día. Hasta mañana a las 8:30 de la mañana, como todos los días aquí en Primera Hora. Adiós.